velar por la seguridad integral, cultural y la unión familiar, la estabilidad emocional de sus menores hijos para un buen inicio del año escolar. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Claro, siempre mencionamos lo que significa, por ejemplo, el tema del derecho de los niños a educación, infraestructura de calidad. Hablamos en días anteriores, por ejemplo, con un especialista referente a las cosas que puede y no puede cobrar un colegio y las situaciones a favor que tiene un padre de familia frente a un colegio privado. Colegio privado. Ahora, hablemos también en cierto modo, de las obligaciones del padre de familia luego de matricular a sus hijos a poco de iniciar las clases. No solamente es pedir tu derecho, también tienes deberes como papá, como mamá. ¿Cuáles son esos deberes? Hablamos en estos momentos con Marco Antonio Malca, gestor educativo, a quien lo tenemos en la comunicación telefónica. Marco Antonio Malca, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado señor periodista, y un saludo a todo el público televidente de Exitosa TV. Hagamos un recordaris rapidito. A ver, en el recordaris está el tema de los derechos que tienen los padres. ¿Cuáles son? Primero hablemos de los derechos y luego de los deberes de los padres dentro de un año escolar donde debemos tener un rol bastante activo. Los derechos de los padres de familia, ¿cuáles son? Qué interesante pregunta. En primer lugar, yo creo de que enfatizar que antes de pensar en los derechos de los padres, podríamos hablar de los derechos de los niños, ¿no? Y de los jóvenes a la educación. Pero bueno, muy bien, muy buena pregunta. El derecho de los padres es a que sus hijos tengan una buena educación. El derecho de los padres es a que tengan todas las facilidades del caso para que sus hijos puedan matricularse en el colegio que ellos deseen en base a su proyecto de vida personal, social, a las necesidades propias de la comunidad en que está, teniendo en consideración que el Perú, nuestra patria, tiene 3 regiones grandes, bien marcadas, pero primordialmente el derecho y el deber, agregándole, a velar por la seguridad integral, cultural y la unión familiar, la estabilidad emocional de sus menores hijos para un buen inicio del año escolar. ¿Y cómo dar cumplimiento no solamente a los derechos, también a los deberes? Que es donde justamente los padres muchas veces fallamos, porque consideramos que mi deber es matricular, implementar de útiles, mandarle con la lonchera y ahí acabó. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles en cuanto a la familia como célula básica de la sociedad, y en ese sentido debemos trabajar bajo una cruzada nacional de la recuperación del liderazgo de la familia. En ese sentido, el deber no solamente es matricular a sus hijos, eso lo puede hacer cualquier persona. El comportarse como un verdadero padre implica brindarle mucho amor a sus hijos, implica amarlos, implica el compartir con ellos parte de su tiempo, no el tiempo que sobra. Sabemos también que ahora la situación laboral es muy difícil porque el papá trabaja hasta altas horas de la noche, o hay horarios diferidos, se trabaja de madrugada, etcétera. Pero desde mi perspectiva, un padre que ha esperado tanto para tener un hijo con tanto amor, debe de preocuparse por su proyecto de vida a pesar del cansancio. Nuestra patria necesita familias unidas para lograr ese anhelado desarrollo que visualizamos y que aún lo vemos lejano. Ahora, yo le pregunto algo, señor Malca. ¿Cuánto influye en el aprendizaje, en el crecimiento, desarrollo de un niño, el acompañamiento de papá y mamá en el aspecto educativo? Yo entiendo que es el tema de casa importante y fundamental. En el acompañamiento escolar, ¿cuánto influye en el aprendizaje del niño? Influye tremendamente. En primer lugar, si hablamos del ámbito educativo, el binomio familia-escuela debe de estar unido. En el colegio que yo gestiono tenemos un lema que se llama Educar, una misión compartida.
porque no es solamente la misión del colegio. Yo he escuchado padres de familia, por ejemplo, que expresan: yo aquí pago mi plata para que eduquen a mi hijo. Y es un concepto completamente errado, porque el pagar es solamente la inversión que uno hace en sus hijos, sea a nivel estatal o sea el sector privado. La compañía del papá y de la mamá, en el mejor de los casos, en el día a día de la formación, en la educación básica regular, si hablamos de los niños y de los jóvenes, es fundamental, enterándose de cómo van sus hijos en el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento, motivándolos e inspirándolos para que sepan que ellos son seres humanos extraordinarios, únicos e irrepetibles, orientándolos si es que tienen dificultades, no ir en contra de su autoestima en el sentido de que son incapaces, no pueden, teniendo en consideración que cada ser humano tiene diversidad de dones y talentos, lo que el gran estudioso Howard Gardner expresa inteligencias múltiples, ¿no? Claro, y en su experiencia como educador, ¿usted ha visto a los padres de familia involucrarse en la educación de sus hijos? En casi 38 años que tengo en educación, sí he podido gozar ello, pero sobre todo entre los 80s y los 90s, por decir así. Ahora lo veo también, pero sinceramente es preocupante. Se ve mucho menos involucramiento de los padres de familia en el desarrollo integral de sus hijos, valga en este caso en su educación, en su formación, ya sea inicial, primaria y secundaria. Comienzan bien en educación inicial. Si usted viera a los padres de educación inicial, están en la inauguración del año escolar, le toman fotos, inclusive yo no sé por qué en la clausura los niños ni le entienden, le ponen toga y birrete para que se gradúen. En primaria también, primero, segundo, tercero, cuarto grado, pero a partir tal vez de quinto grado en adelante ya los padres no van. Se ausentan. Y aparte de eso, los hijos les dan órdenes: no vayas al colegio porque yo no quiero que vayas. ¿Dónde está el liderazgo del padre? Ahí justamente estamos en esa tendencia, ¿no? Del tipo de educación, de los límites en casa, del diálogo. Esas situaciones surgen justamente por la ausencia de diálogo en casa, porque el niño entienda la figura de papá, la figura de mamá. Si no entiende la figura, el niño, la niña, la adolescente, la puber o el puber termina dando órdenes a los padres. Y los padres, para evitarme problemas, no voy a estar discutiendo contigo, ya, ok, no me voy, no lo hago y listo. Me ahorro problemas, dicen. ¿Realmente se ahorran problemas? ¿Nos ahorramos problemas? No, para nada, al contrario. Yo pienso de que los hijos le deben a sus padres respeto, le deben a sus padres el seguir las normas de la casa, y los padres deben de ser exigentes en el cumplimiento de las mismas. Para ser exigentes no hay necesidad de maltratarlos, es sencillamente seguir las indicaciones de las reglas que hay en la casa. En ese sentido, la escuela está para trabajar con los padres de familia. Tenemos un departamento, todos los colegios de la educación básica regular tienen un departamento de tutoría y orientación educativa. El colegio tiene tutores, tiene psicólogos, pero por sobre todo el involucramiento de todos los docentes del sistema educativo, porque todos formamos parte del sistema educativo, todos en potencia somos educadores, incluyendo los padres de familia. Acá el tema es mucho mayor de lo que imaginamos, porque acá se trata también de que el sistema educativo del Perú debe de reformular la educación. Quizá mi pregunta siguiente va a sonar ciertamente retórica, pero quisiera escuchar su opinión sobre, como educador, como gestor educativo en ese sentido. El hecho que veamos mayor nivel de violencia en las escuelas es un reflejo de la ausencia de los padres en el acompañamiento escolar. Definitivamente que sí. Definitivamente que la violencia es un mal que desde la historia de la humanidad ha tenido el ser humano y lo seguimos teniendo. Países que se dicen desarrollados se están matando en guerras actualmente. En la casa debemos de generar una cultura de paz, una cultura de armonía con los menores. Tenemos también otras situaciones sociales
en las cuales es increíble que fomenten directa o indirectamente la violencia. Por ejemplo, las barras de los clubes de fútbol. Cuando yo era niño, uno podía ir al estadio con su polo de tal o cual club, terminaba el partido y te aplaudías, te abrazabas con el rival inclusive y te ibas a tu casa tranquilo. Ahora sucede de que si pierde tu equipo, las barras bravas se juntan y se matan. Y eso debe de cortarse, y para cortarse hay que tener normas claras. Toda la comunidad social y política de un país debe de trabajar para eso. Es importante fomentar a nivel nacional y a través de la familia como célula básica de la sociedad una cultura de paz y de tranquilidad, y en las escuelas lo mismo, trabajar bajo una cultura de brindarles paz, armonía a todos nuestros queridos educandos. Señor Malca, para terminar, ¿qué cosa podría decirle a los padres, a las mamás, papás que en estos momentos están escuchando la entrevista y nos dicen, sí, pues, qué fácil es hablar? Deben estar diciéndonos, qué fácil es hablar cuando no entienden que yo tengo que trabajar todo el día. Si no trabajo, no produzco. Si no produzco, no le pago la comida a mi hijo, no le pago la pensión escolar, no le compro los útiles, no pago lo que él o ella necesita o lo que ellos necesitan si son varios hijos. Yo trabajo todo el día, no tengo tiempo para estar acompañando reuniones, que citaciones de habla. No tengo tiempo, pues, no puedo ver. Yo le exijo a mi hijo no más que estudie y que me demuestren notas. ¿Qué cosa se puede decir a esos papás, a esas mamás? ¿Qué piensan así? Eso es lo que usted expresa, señor periodista, es algo que está sucediendo y más que antes. Yo podría expresarles a esos padres de familia que piensan de esa manera que respeto su trabajo, que en el caso de ellos ahora hay que trabajar a veces, tener 2 trabajos para solventar la casa, el hogar, los chicos, pero decirles de que siempre debe de haber tiempo para sus hijos, que ellos es lo más hermoso que ellos han esperado en toda su vida, y que en el momento más importante, que es en el que son niños y jóvenes, es donde deben de acompañarlos. Después puede ser demasiado tarde. Asimismo, expresarle a los padres de familia de todo el Perú que los profesionales de la educación no somos sus enemigos. Somos personas que hemos ido a la universidad a estudiar metodologías para llegar con asertividad, con conocimiento, con sabiduría a nuestros estudiantes en base a sus necesidades y requerimientos, y que nosotros más bien somos socios estratégicos para el desarrollo humano integral de sus queridos y amados hijos, y que confíen en nosotros, pero definitivamente tienen que acercarse a la escuela o establecer contacto siempre para saber cómo están los más amados del hogar. Exactamente. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.